Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En primer lugar, vaya nuestra solidaridad con el hermano pueblo venezolano que hoy vive momentos difíciles por los devastadores terremotos ocurridos hace unos días. Todo nuestro apoyo moral y nuestra solidaridad latinoamericana. Los candidatos derechistas Keiko Fujimori y Abelardo de la Espriella ganaron las elecciones en Perú y Colombia. Luego de 4 años de un gobierno progresista, Colombia eligió a Abelardo de la Espriella. De igual manera, Keiko Fujimori, en su cuarto intento, ganó las elecciones en el Perú. ¿Cómo explicar las victorias de Fujimori y de la Espriella? ¿Cuáles las características, causas y perspectivas de estos proyectos y programas políticos de derecha en Colombia y Perú? Para hablar de este y otros temas, hemos invitado ahora a Isabel Mora, doctora en comunicación y directora del Centro de Investigación y Formación CIP de la Universidad de la Tierra y la Memoria Orlando Fals, Borda de Colombia. Y a Rocío Silva Santisteban Manrique, abogada, periodista, escritora, poeta y política peruana. Muchas gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación. Le cedo inmediatamente la palabra al periodista Raúl Civechi, quien se encuentra en Montevideo, Uruguay. Muchos saludos a la distancia. Bueno, hola, ¿cómo están? Para entrar directamente al tema sin vueltas, todo el electorado en el Perú sabe quién es Keiko, hija de Fujimori, defensora de su padre, de lo que hizo su padre, un dictador, violador de derechos humanos, estuvo preso, murió procesado. Y todo el mundo en Colombia sabe quién es Abelardo de la Espriella, un abogado de paramilitares, o sea, ninguno de ellos se esconde, ¿verdad? Acá no hay un engaño a la opinión pública. Entonces no sé quién querrá empezar, pero ¿por qué la opinión pública, por qué la ciudadanía, aunque sea el 50%, se identifica con semejantes personajes? ¿Quién quiere Mm, empezar? bue- bueno, si te parece, lo que sucede es que en el Perú, no sé si, cómo es en Colombia la primera vuelta, pero en el Perú la segunda vuelta, digamos, ha estado marcada por una serie de cambios que el propio partido de Keiko Fujimori ha venido organizando ya desde hace varios años, ¿no? Es decir, Fuerza Popular es un partido político que tiene eh, muchos años y que en este gobierno que termina ha logrado organizar lo que nosotros denominamos la mafia congresal, que ha hecho una serie de cambios, incluso ha cambiado la constitución en un 70%. Y en esa serie de cambios se propuso hace ya tiempo una reforma electoral y a esa reforma electoral le han puesto parches por todos lados, lo que implicó que en la primera vuelta se presenten 39 candidatos, 39 candidatos. Es decir, Keiko Fujimori pasa a la segunda vuelta con 12% y su competidor más cercano, Roberto Sánchez, con 9%. Es decir, o sea, con un 20% de 80% que obviamente no iban a votar por ellos. Y bueno, lamentablemente en la segunda vuelta, Roberto Sánchez ganó en todas las mesas del Perú, pero perdió mayoritariamente en las mesas de la diáspora en el extranjero. Y es por ese motivo que finalmente Keiko ha ganado con 41.000 votos. Aura. Pues bueno, mire, yo lo que pienso es lo siguiente con respecto al caso colombiano. Uno, en estos momentos, Colombia vive uno de los momentos políticos más importantes de las últimas décadas, inclusive el de hace 4 años, en una contienda política entre Duque y Petro. El gobierno de Gustavo Petro marcó un cambio histórico en ese primer gobierno de izquierda que aunque es posible que le haya faltado mayor contundencia,
marcó debates importantes sobre reformas sociales, el papel del Estado, la transición energética, la justicia social, la implementación de políticas de paz, que durante estos 4 años seguramente ha marcado también una polarización. Pero lo que yo siento hoy es que hay un proyecto global de izquierda, de derecha, perdóneme, hay un movimiento global de derecha que tiene muchos recursos económicos, que tiene una estrategia clara de comunicación y una estrategia clara, inclusive en los órdenes de la educación, y que ese proyecto ha venido caminando por América Latina y que hoy de alguna manera esa incidencia de ese proyecto global ha tenido resultados en países como lo vimos en estos dos últimos casos, Colombia y Perú. Por otro Eh, lado, sí, dime, no, no, tranqui. sigue, perdón. Por otro lado, yo veo que Colombia hoy es un país que el 50% dice, desde el lado de la derecha, está redefiniendo un modelo político. ¿M? Un modelo político que se había flexibilizado para dar una discusión importante y es que los recursos del Estado de alguna manera pudieran aliviar los dolores de la sociedad y por eso la importancia de las reformas sociales como la reforma laboral, la salud, las pensiones de educación. Y si bien era poco tiempo para llevarlas a cabo, o sea, 4 años era muy poco tiempo. En la primera vuelta, el gobierno progresista estaba muy confiado. El líder de izquierda que estaba en la contienda política, Iván, estaba muy confiado y todos estábamos muy confiados de alguna manera haber influido tanto en el desarrollo del país que íbamos a pasar en primera vuelta y íbamos a pasar sobrado. Nos llevamos unas sorpresas y es Abelardo de la Espriella quien sale como triunfador en esa primera vuelta. La segunda vuelta, la campaña la hizo el movimiento social, las jóvenes feministas, los campesinos, los indígenas, el movimiento de jóvenes que es muy fuerte en nuestro país, y las personas en general que están pensando en un país con reformas sociales y que llegue al territorio. Hay aquí una influencia grande y es el desarrollo de este gobierno se hizo en el territorio, tal vez abandonó un poco lo urbano. La paz fue uno de los retos que se propuso este gobierno, la paz total, y que hoy por hoy es muy criticado por esta derecha a la que clama seguridad. Y bueno, ahí vamos en esta contienda que no ha terminado, ya se eligió en una segunda vuelta con una utilización de la IA, a mi parecer inadecuada por parte de la derecha, con visos de fraude en algunas mesas que es muy difícil de comprobar, con influencia extranjera y de alguna manera, pues ese es el país que tenemos hoy. Hoy, Abelardo de la Espriella hizo un anuncio y es que va a tomar 60 millones de dólares del Banco Interamericano para hacer el empalme. Los empalmes en Colombia, como muy seguramente en los otros países de América Latina, son gratuitos, ¿sí? Sin embargo, él dice que va a tomar 60 millones, que son como 200.000 millones de pesos, con todos los problemas que hay para hacer un empalme. Entonces, ¿qué lleva a eso? A que Iván Cepeda hoy también haga un anuncio y es que llame a la desobediencia civil pacífica frente Ah, como a estas acciones del gobierno. Ahí lo dejaría, Raúl. Bien, evidentemente los casos de Perú y de Colombia son muy distintos, tienen en común el triunfo de la ultraderecha, pero mientras Colombia viene de un gobierno progresista, el primero en su historia o de izquierda, Perú viene ya de un gobierno tremendo como el de Dina Boluarte, aunque en los últimos meses
convenientemente la dejaron de lado. Ahora, yo quisiera primero, bueno, quien quiera, pues, tal vez Rocío, entender por qué esa mitad del Perú, desde hace ya muchos años, esta es la cuarta ocasión, vota casi en un 50%, que es la mayoría absoluta de la costa y sobre todo de Lima, vota contundentemente por esta persona, por Keiko, ¿verdad? O por un proyecto de ultraderecha. ¿Qué pasa en la sociedad peruana? Lo pregunto porque realmente no lo sé. Bueno, hay, digamos, varias situaciones, ¿no? Que eh, de alguna manera sí nos emparentan con Colombia y nos distancian también. En primer lugar, sí, en efecto, nosotros desde el año 2016 vinimos, eh, perdón, venimos viviendo una democracia que, como se canta en las calles de Puno, ya no es democracia, en el sentido en que es una democracia formal con elecciones, pero en la práctica las instituciones del Estado, como el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación, etcétera, están totalmente cooptadas por grupos cercanos al partido de Keiko Fujimori. Eh, y eso es lo que ha sucedido durante los últimos años. Yo creo que uno de los graves problemas que tuvimos nosotros en la transición democrática del año 2000-2001 es que no se golpeó como se debió golpear con la suficiente fuerza al partido Fuerza Popular, que se llamaba otra cosa en ese entonces, es decir, al Fujimorismo. Porque el Fujimorismo, desde el año 93 hasta la fecha, nunca ha dejado de estar en el Congreso, ya sea por participar en bancadas, que fue a partir del 2005, o como asesores, o como funcionarios, etcétera, etcétera. Entonces, Fuerza Popular y sus militantes están corroyendo la estructura normativa que fue construida durante muchos años, desde el año 2011 en adelante. Y eso porque están dentro del Congreso de la República, que hoy en día en el Perú es el primer poder del Estado. Porque en estos momentos en el Perú, el presidente, que ni siquiera sabe su nombre, Raúl, que se apellida Balcázar, es un fantoche, es un títere. O sea, es decir, los peruanos no saben tampoco quién es el presidente que está en el Palacio de Gobierno. Primero, lo que sucedió fue que pusieron a Dina Boluarte, una persona totalmente funcional del fujimorismo. Después la dejaron caer por la increíble cantidad de escándalos que había acumulado y por su estupidez absolutamente banal. Y junto con eso nombran a José Gerí, un joven congresista centrista que finalmente llega ahí con una denuncia de violación sexual. Entonces, también al poco tiempo lo dejan caer y después nombraron a este individuo, Balcázar, que ha sido juez de la Suprema y que, entre otras cosas, es uno que defiende el matrimonio infantil, para que vean el nivel de bellaquería ya de la institución Presidencia de la República. Entonces, la presidencia está pintada, no sirve de nada, sirve para ir al Vaticano a saludar al Papa y decirle que venga a Chiclayo. No, para otra cosa no sirve, o sea, los ministerios, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia, todos están absolutamente, son funcionales al Congreso. El hombre que decide en este país, en el Perú, es Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, ex militante de Vanguardia Revolucionaria y un traidor, pero así, a nivel realmente a un nivel así de tormenta increíble. O sea, es el hiper traidor, el Godzilla de los traidores.
Entonces, este individuo lo que está haciendo y lo que ha hecho desde el Congreso es organizar, en primer lugar, darle amnistía a todos los condenados por violaciones de derechos humanos, que tienen mayores de 70 años y que estaban en proceso. Lo que sucede es que esa norma, esa ley, no es una ley que se aplique, digamos, de inmediato, sino que se tiene que solicitar por el inculpado o por el sentenciado al Poder Judicial. ¿Qué ha hecho el Poder Judicial? La única instancia en el Perú ahora todavía libre del fujimorismo. El Poder Judicial, a partir de sus diferentes jueces, ya sea de la Suprema como de la Superior, han dicho no vamos a aplicar la ley, es una ley inconstitucional, es una ley inconstitucional. ¿Qué hace el Congreso? Los persigue a través de sus títeres de la Junta Nacional de Justicia, que es el órgano fiscalizador del Poder Judicial. Y en estos momentos tenemos que, por ejemplo, el fiscal José Domingo Pérez, que llevó el caso Cócteles, donde denunciaron a Keiko Fujimori estuvo presa 36 meses, ese fiscal ahora lo han expectorado de la fiscalía, lo han empapelado y lo han sacado. Y es más, hace 4 días estuve con él en un encuentro en la universidad y le dijo a todo el mundo que, bueno, que si sospechosamente tenía un accidente y moría, ya sabían que no iba a ser un accidente. Entonces, esa es la situación nuestra en esos momentos. O sea, la cooptación ha sido poco a poco. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué el pueblo peruano, no? ¿Por qué el pueblo hay pues en estos momentos una, digamos, ruptura radical entre lo que es Lima y lo que son las regiones? Y debo de reconocer que las regiones han votado por los candidatos progresistas, especialmente el sur andino. Claro, las zonas del norte costeño también votan por Keiko Fujimori, que son zonas donde estuvieron las antiguas haciendas algodoneras, donde hay muchas personas ultraconservadoras. Y, y el Perú está partido 50-50, 50-50, ¿no? Entonces tenemos a una gran cantidad de gente en provincias, en las regiones, que vota por los partidos progresistas y que odian Lima, detestan Lima, saben que Lima es un monstruo centralista. Mucho, el centralismo de Perú es tremendamente terrible, no tiene punto de comparación con Colombia. Colombia tiene muchas ciudades totalmente descentralizadas, pueden haber problemas, etcétera, y Bogotá es el centro, pero hay mucho, o sea, Medellín, son ciudades verdaderamente con un rol dentro del país. En el Perú no. Y otra cosa que sucede también es que hay pues también, como ha dicho bien Aura, un movimiento de derecha con mucho dinero, que está además sostenido por una de las columnas, es sin duda la apuesta de los grupos evangélicos catecumenales, ¿no? Que son muy importantes en Brasil, en el Perú también, y un gran sector vinculado con sectores católicos tradicionales, gran empresariales, ¿no? Que están en las empresas mineras, etcétera, y que son ultra conservadores, ¿no? Entonces, por eso digo, o sea, estamos en un momento, en una olla de presión, porque tenemos a un sector movilizado, progresista, en las calles, en las zonas del sur, y a un sector ultra conservador, eh, fascista, literalmente fascista, racista, como nuestros pueblos coloniales, ¿no? Marcados por esa colonialidad del poder, y además de todo eso, con vínculos con el poder extranjero, sea chino o americano. Bien, tú aportas dos temas que me parecen bien importantes, Rocío, y es la criminalización de los movimientos, ¿verdad? De la gente organizada en los Sí. territorios, y a su vez la aparición de una militancia de ultraderecha, militante en el sentido estricto del término, que se registra en todo el mundo,
con Vox en España, con Trump en Estados Unidos, etcétera. Aura, esta realidad, esta doble realidad, persecución de movimientos y emergencia de una militancia de ultraderecha, ¿se registra también en Colombia? ¿Es trasplantable o parcialmente? Mm, Yo diría que parcialmente por la complejidad que tiene Colombia, porque aún es un país en conflicto. Pero les quiero contar que, por ejemplo, la diferencia que se da entre derecha e izquierda es de menos del 1%, es menor al 1%. O sea, realmente acá gana Abelardo con 250.000 votos, que es muy poco, ¿no? ¿Yo qué siento que pasó acá? Siento que hay una utilización de los medios de comunicación, pues que durante estos 4 años no le dieron apertura a este gobierno progresista y que hay por parte de esos medios y de la derecha la utilización de la IA en asuntos emocionales tan importantes para la gente como es la moral, la familia, la prosperidad, el orden, la seguridad y tal vez un tema que otros han dicho, que yo todavía no sé si comparto, y es el antipetrismo. Entonces fue una campaña hecha para generar miedo, colocando a Iván Cepeda como un guerrillero de las FARC. Acordémonos que hace 4 años, pues Petro era catalogado como guerrillero del M-19, que es una guerrilla urbana, pero toda la guía de la derecha sacó a Iván con las fotografías de los voceros del proceso de paz, porque Iván estuvo como mediador en los procesos de paz en Cuba. Y ellos lo tomaron para decir mentiras y volverlo una verdad, y era que Iván era guerrillero y estaba estrechamente ligado con las FARC. Entonces, ese miedo por un lado, y esa rabia y esa incertidumbre de quienes temen, ¿cierto?, a ese proceso de las FARC, lo captaron por ahí. Dos, una campaña liderada también por las iglesias y por las iglesias evangélicas, que aquí en Colombia es un movimiento bastante fuerte, muy fuerte. Y el tema del aborto, el tema de las diversidades sexuales, eh, caló y cala en toda esta población que tiene que ver con la iglesia protestante, y también entraron en campaña mostrando cómo sus hijos se podían perder, cómo sus hijos podían llegar pues a estos niveles que atentan contra la moral. Eso que plantea Saura de las iglesias evangélicas, que recuerdo jugaron un papel ya muy importante hace muchos años, más de 10 creo, cuando el referendo por la paz, en la cual las iglesias de garaje, que son pequeñitas, pero con una fuerte inserción territorial, jugaron un papel para la continuación de la guerra, nada menos, ¿no? Lo que me hace pensar que evidentemente es una forma de militancia que la ultraderecha está descubriendo como un potencial. Porque antes ser militante, hace 30 años, 40, era o ser de un partido de izquierda o ser de un movimiento social o popular. Hoy en día aparece el concepto de militancia ligado a la ultraderecha, con posiciones, como ustedes dos dijeron, realmente tremendas, irracionales en muchos casos, matrimonio de niños, defienden en Perú, acusar a un hombre tan pacifista como Iván de ser guerrillero, en fin, cosas así, eh, pero cala en la población. Y yo lo que siento, no sé ustedes, es que nosotros, las personas que estamos vinculados a los movimientos, que tenemos una trayectoria de izquierda, aún no sabemos cómo lidiar con esta nueva militancia. ¿Estoy muy desenfocado? No, no, yo diría que al contrario, yo creo que por ahí pueden estar las claves de lo que ha pasado un poco, porque finalmente esto es
una batalla cultural y una batalla comunicativa. O sea, las redes, por ejemplo, fueron las que movilizaron los discursos religiosos. ¿M? Eh, Inclusive, otra vez de nuevo en esta campaña se dio el miedo al castrochavismo. En esa batalla cultural y comunicativa, esos discursos religiosos eran pasados por las redes, pero sustentados en el culto, que como tú dices, sí, puede ser y está bien llamarlos como unas nuevas militancias, tanto así que las dos personas que nombra Abelardo para el empalme, son, vienen del lado religioso del Mira, y una de ellas, Lucio, pues viene también del M19, pero que luego encuentra eh, en el discurso religioso evangélico, encuentra el amor, encuentra la paz, y estas cosas. Entonces, esos discursos religiosos, el discurso del miedo, el discurso del rechazo al progresismo, a la idea de que no va a haber país porque se está subiendo tanto el trabajo y digamos, aquí hubo una subida al sueldo vital, al mínimo, entonces que eso rompía la economía, y el resultado pues puede leerse como este giro a la derecha, que además lo expresa en un nombre, un showman, ¿no? Un nombre show. Esto que les voy a contar no es ni análisis, es análisis de Sandra Oces, una compañera mía que estuvimos hablando el fin de semana. Ella me decía, mira que en el discurso de Abelardo, Abelardo se posesiona en un piso 16 y la gente abajo mirándolo, con humo, con colores, con visos, sale cada rato como una especie de ring, sale cada rato, habla y echa un discurso de odio, se devuelve, le secan la cara porque tiene sudor y vuelve nuevamente como al espectáculo, como si fuera un ring. Ujú. Y todo el tiempo la campaña estuvo con un tono supremamente agresivo de piérdanse zurdos, váyanse izquierda, ahora sí los vamos a tener, ahora sí los vamos a condenar, como un discurso muy, muy fuerte que no se encontraba en la izquierda, y además mucho dinero. Iván Cepeda optó por una campaña austera, una campaña que se hizo con poco dinero y con el movimiento social. Y bueno, muchos dicen tal vez que le faltó salir más como en cosas más alegres, pero yo lo que creo también es que tenemos una cultura de la posverdad, pero también del espectáculo que le gusta a la gente. Y ese espectáculo se lo dio a Abelardo con toda la plata que tuvo. Creemos nosotros, supuestamente puede ser plata que llegó de Estados Unidos, plata que llegó de otros proyectos como el sionismo, plata que le llegó de los empresarios, o sea, tenía mucho, mucho dinero. Rocío, por lo visto en Colombia hay un Rospigliosi también, ¿verdad? Hay Sí, ya personas veo. que, viejos militantes de izquierda que ahora son ultraderechistas, ¿no? Es algo Sí. difícil de comprender, pero ¿cómo la ves? Sí, no, definitivamente. Eso también se ha dado acá en el Perú bastante, ¿no? Muchos sectores, digamos, que dan estos cambios. El peor de todos es verdaderamente Fernando Rospigliosi, que ya era un comisario estalinista, ¿no? Cuando militaba en los años 70, yo no lo conocí, pero me han comentado, ¿no? Y ahora, bueno, lo que ha hecho es simplemente dar un giro. Es más, o sea, hay videos de Fernando Rospigliosi riéndose de Keiko Fujimori y diciendo que se había robado el dinero para estudiar su carrera en universidades en Estados Unidos. Entonces, digamos, la diferencia que yo veo, porque también he estado revisando un poco los videos del Espriela, que verdaderamente es chocante, ¿ah? Es chocante lo que dice, su performance, su historia. A diferencia del Espriela, Keiko Fujimori sí pues es más discreta, ¿no?
O sea, ella se nota, digamos, que tiene una gran capacidad de no decir su rabia, pero como es expresiva, se le nota en la cara, ¿no? Porque, claro, ella, no nos olvidemos, cuando tenía 18 años, fue la primera dama de Alberto Fujimori cuando la esposa de Alberto Fujimori lo denuncia a él y a sus hermanos por estar robándose unos envíos que se habían hecho en un momento de emergencia en el Perú. Y entonces ahí Fujimori entra en cólera y Vladimiro Montesinos, su mano derecha, que ahora está en la cárcel, lo que hace es a la madre de Keiko Fujimori, pues en primer lugar sacarla de Palacio de Gobierno, encerrarla, torturarla, no, o sea, fue una situación tremenda. Y ella respaldando al padre totalmente, ¿no? Entonces también hay un tema ahí que, digamos, nos han dicho algunas personas, ay, pero ustedes las feministas deberían de ser felices, ya que es la primera mujer electa, ¿no? Y la verdad es que nosotros lo que decimos es que no basta ser mujer para representar a las mujeres y que más bien ella es el retrato perfecto de las mujeres que son piezas fundamentales del patriarcado, pieza fundamental del patriarcado. Además, ella ya lo ha dicho, ¿no? Ella ha dicho, yo voy a hacer un gobierno como el de mi padre. Cuando el padre estaba vivo, ella se negó a hacer una gestión política para darle el indulto, ¿no? Es más, o sea, su hermano, que estuvo vinculado con este intercambio con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, terminó con una denuncia penal, ¿no? O sea, es que no, Dios, es una mafia así, es realmente, digamos, el padrino se quedan cortos, ¿no? A la interna. Y, y otro asunto importante es que ella está llevando al Senado a gente que han sido tremendamente leales a Fujimori y que están denunciados por violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, un senador es Alejandro Aguinaga, que fue ministro de Salud y responsable de las esterilizaciones forzadas en el gobierno de Fujimori, que se produjo 300.000 esterilizaciones masivas en 3 años, de las cuales más o menos la mitad, 150.000, fueron totalmente forzadas. Y hay una denuncia al interior del Poder Judicial y la Junta Nacional de Justicia se ha encargado de que esa denuncia se esté cayendo. Ahorita acaban de denunciar a la Sala de la Suprema que ha impedido que se aplique la ley que aprobó Rospigliosi. O sea, entonces, digamos, hay toda una serie de elementos de la burocracia instalada en el Estado que son absolutamente funcionales a que Keiko Fujimori suba al trono y se quede ahí no sabemos hasta cuándo. Sospecho que Mirko quiere decir algo, hacer alguna pregunta. Sí, me interesa mucho el tema de los recursos naturales. ¿Cómo se ha reflejado el tema de los recursos naturales en los programas de Keiko y Abelardo de la Espriella? ¿Qué se dijo en campaña y cómo se plantea este marco, como ven ustedes, este tema en el futuro gobierno de Fujimori y de la Espriella, en el contexto de la disputa hegemónica entre Estados Unidos y China por Latinoamérica? Bueno, pues yo les quiero contar que una de las preocupaciones más fuertes que se tiene frente a este gobierno de derecha es precisamente el que tiene que ver con el fracking, porque es toda la reactivación económica basada en la explotación del subsuelo y de los mares. Y él lo dicho abiertamente, yo fracking al que dé. Entonces, su postura ha sido impulsar la minería, las energías tradicionales y de cierta manera hasta burlarse de la posibilidad de las energías alternativas, ¿no?
Entonces esto pues es muy complejo. Es un punto muy crítico de esta mirada que representa un giro en el discurso ambiental del gobierno Petro, porque si el gobierno Petro tuvo algo fue la posibilidad de mirar unas propuestas de energías alternativas para el país, sobre todo en la región, y mirar la transición energética, la reducción de esa dependencia del petróleo. Y pues Abelardo propone una lógica totalmente diferente, que es la lógica extractivista. Usar los recursos naturales como motor de crecimiento. Petro proponía utilizar nuestra biodiversidad y proteger la naturaleza como nuestro motor de desarrollo. Entonces, pues ahí muy preocupados por eso. Que estamos muy preocupados en Colombia, precisamente por ese giro en el discurso y que se va a hacer acción en el gobierno de Abelardo, profundizando en la dependencia de petróleo que tenemos, pero también mientras hubo en Petro una lógica de mirar una alternativa energética avanzada, una transición energética, pues en Abelardo los recursos naturales por extractivismo, es decir, desde la minería a cielo abierto, es decir, desde el mar, desde los ríos, pues son el motor del crecimiento y del desarrollo, mientras que se había ya como construido una cultura dentro de estos 4 años ambiental, como proteger el agua, la diversidad, las comunidades, y estas tensiones de explotación del subsuelo, pues son, digamos, lo que más nos preocupa como ambientalistas, como animalistas. Los recursos naturales para Abelardo pues expresan una visión de país basado en el extractivismo, sobre todo en el petróleo, y una visión de país donde la minería, el gas, todo, pues va a estar en manos tal vez de los Estados Unidos, vendiendo los recursos naturales que nos quedan, quizás regalándolos, porque, digamos, para él, toda su propuesta, inclusive en la educación, así como en el de recursos naturales, es privatizar, explotar, y ese es el desarrollo. O sea, es un retroceso gigantesco que vamos a tener. Quiero agregar un tema a la pregunta sobre los recursos naturales para Rocío. ¿Cómo ves y analizas las elecciones en Brasil que se llevarán a cabo en octubre de este año? ¿Cuál es la importancia estratégica de estas elecciones? Bueno, sí, el tema del fujimorismo en el Perú es que va a continuar con la política extractiva. O sea, la política extractiva que se ha venido desarrollando, como digo, está manejada por este grupo del Congreso. Es más, el fujimorismo no solamente, digamos, le abre los brazos eh, em, a la minería formal, a la minería extranjera, incluso a la minería china, sino que le abre los brazos a la minería informal, a la minería que se convierte en una economía criminal y que además de, digamos, eh, utilizar a muchas personas con trabajo esclavo, también tiene a su alrededor a muchas mujeres, especialmente niñas, cooptadas para hacer eh, trabajo de trata de personas, ¿no? O sea, esa es la situación real del país. El país en estos momentos tiene dos burguesías. Una burguesía formal, tradicional, una burguesía que pacta desde las alturas con los medios de comunicación más tradicionales, con el diario El Comercio, pero por otro lado hay una burguesía emergente, una burguesía chorada, una burguesía chola, ¿no? Que aparece, digamos, en los espacios eh, más laterales de la economía y que surge con la minería informal, con el narcotráfico, con la tala ilegal, y todo esto es una amenaza, obviamente, para el medio ambiente y para los pueblos indígenas, ¿no? Y el fujimorismo va a seguir diciendo que ellos aprueban la minería, que respete el medio ambiente,
y bla, 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 flores, flores, flores. Es decir, ellos tienen una narrativa que es la clásica narrativa del desarrollo que se aplica y se ha aplicado por izquierdas y derechas, ¿no? Para destruir los sistemas, los ecosistemas, ¿no? Por otro lado, sí, pues, o sea, una de las cosas que nos está sucediendo, yo la verdad es que cuando vi ese personaje del Espriella, yo pensaba que jamás iba a ganar Keiko Fujimori, ¿no? Pero cuando vi el Espriella dije, no, no va a ganar, ¿no? ¿Cómo va a ganarle a Iván Cepeda, ¿no? Bueno, esa es la situación. Y digamos, creo que hemos tenido la misma sensación en torno también a lo que sucedió con Milei, ¿no? Y lo mismo, o sea, ¿cómo es posible que después de Boric haya subido Katz, ¿no? Eh, entonces, pues, Raúl, creo que solo nos queda Uruguay, porque yo creo que también Brasil, bueno, tiene que, tiene que jugar su rol también dentro de nuestra América, ¿no? Y bueno, y esperemos a ver qué sucede, ¿no? Pero lo veo difícil también porque está también dividido, ¿no? Es un país dividido también. O sea, creo que en estos momentos América Latina está dividida, porque si bien es cierto que las derechas gobiernan, si bien es cierto que las derechas gobiernan, la mitad total del país repudia a la derecha. Entonces, estamos en situaciones verdaderamente complejas, complicadas, que se pueden convertir, como lo digo, en ollas de presión. Raúl. No, nada más que agradecerles. Yo creo que si gana Bolsonaro en Brasil, estamos en un problema muy grave, porque Eh, Brasil es el país que puede reequilibrar las cosas, pero en todo caso, y es un tema pendiente, tenemos que ir pensando en una década como mínimo, porque estos procesos son de décadas, ¿no? En una década de ultraderecha en América Latina, ¿cómo vamos a resistir? ¿Cómo vamos a mantener la llama de la vida en un medio donde hay tantas políticas de muerte, ¿no? Políticas y economías de muerte, ¿no? Lo necro. Entonces, sí. creo que ese es un tema para urgente, cómo vamos a seguir en estos momentos. Y bueno, agradecerles las opiniones, la presencia, su tiempo, y seguiremos conversando. Muchas gracias. Muchas No, gracias. gracias a ustedes por crear estos espacios, que estos espacios son muy importantes porque además siento que tengo la posibilidad también de hacer catarsis y de compartir esto en América, en nuestra América. Sí, Bueno, luego te muchas pasamos gracias. la factura por la terapia. Bueno, vale, vale, vale. Sí, muchas gracias. Bueno, Pero en verdad, algo sí que quería mencionar solo para despedirme es que, en efecto, o sea, eh, sí tenemos que pensar en las víctimas, ¿no? Y bueno, en el caso de Perú, nosotros desde el Movimiento de Derechos Humanos nos hemos venido reuniendo con los familiares y víctimas del Fujimorato, especialmente con las hermanas de los desaparecidos de la Cantuta, Barrios Altos, sótanos del Servicio de Inteligencia, y la verdad es que las compañeras están quebradas, porque ellas están 30 años en las calles luchando, ¿no? Y esto es un retroceso tremendo para el movimiento de derechos humanos en el Perú. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. gracias y mucho ánimo. Mucho ánimo. Mucho ánimo.